Siempre caen, ¿has visto? Buenas tardes a todos. Un capítulo más de la Resistencia Tecnológica, capítulo número 13. Sin 12 más supersticiones. 1, por favor. No. Y sin rimas también, que si no empezamos muy mal, ¿eh? Estaba a punto de decir buenas tardes y sin rima. Eso es. Estamos aquí otra vez, otro número más con David, con Sergio. Hemos recuperado a Sergio, David, ha vuelto. No he muerto, aquí estoy. Sí, la semana pasada tuvimos ahí una incidencia, ya lo tenemos recuperado. Y tenemos a Carlos Milán Figueredo. Tenemos a Carlos Milán, que es Cloud Transformation Regional Lead de Navanade. Hola, Carlos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, sí, ese se parece a mí. justamente ese soy yo. Y a ver, el nombre es verdad que es muy rimbombante, lo de Cloud Transformation Regional Lead de Navanade, pero al final digamos que soy la persona responsable de llevar cosas al cloud pues dentro de Avanade, y ahí pues ya sabéis que entran pues multitud de historias y aparte, aunque no estrictamente hablando de cloud, pues también hay cosas relacionadas con contenedores, Kubernetes y este tipo de cosas. Pero bueno, veo que habéis destapado aquí mi dedicación principal secreta, que es evangelista del MSX. Sí. Evangelista del MSX. Te vas a cagar. Sí, lo teníamos claro. Entre el retrocomputing fan y el evangelista de MSX, no sé cuál de los dos era mejor, ¿eh? Bueno, se podría decir que soy ambas. Y bueno, como curiosidad que lo comento porque me estaréis viendo así un poquito raro, han picado en la calle donde estoy viviendo, en el sitio donde no era. Se ve que le han dado a todo el cable de fibra. Estoy sin internet, estoy conectado aquí desde un iPad. Espero que la calidad de imagen sea buena y por eso me estáis viendo con este ángulo que es un poco raro, porque es claro, es lo que da la inclinación de la pantalla. Y bueno, me estáis viendo un poco así. Y aprovecho para decir que justo en este preciso instante puede que el Telnet a la BBS no funcione, pero esperamos que en breves momentos esté funcionando. Nada, seguro que cuando haga falta está ahí disponible, porque vamos. Claro, moraleja, hay que llevar la BBS a Azure para que estas cosas no pasen. ¿Lo sigues teniendo debajo de la mesa? En este caso ahora en el sótano. Oh. O sea que literalmente por donde está, pues ya sabéis, la falta de luz, humedades, y donde tienen que estar los servidores ahí, ahí escondidos, que por lo menos no hacen ruido. Tienes que subir eso a Azure. ¿No? Nosotros hace tiempo teníamos la revista, el servidor de la revista compartimos en el barco de Gustavo en el canal de Ámsterdam y tuvimos que subir la Azure porque eso no era rentable. Vaya tela. Pero bueno, sí, o sea, definitivamente me encantan este tipo de cosas, me dedico a ello. La BBS parece mentira, pero tiene ya 15 años, o sea, 15 años online, salvo situaciones como esta, que me piquen el cable de fibra de la calle, ¿no? Entonces el online se resiente un poco, el SLA, pero 15 años ya de BBS y es uno de los 5 nodos, si mal no recuerdo, que quedan en España con acceso a Fidonet, si es que alguien lo recuerda. Bueno, Carlos, yo creo que en este punto es importante para, pues posiblemente la mayoría de nuestro público, que expliques qué es una BBS y qué es eso de Fidonet. Sí, a mí primero. Porque creo que puede estar perdido. Yo no sé lo que es, soy de otra generación. Sí, claro, ¿no? Por supuestísimo, encantado. A ver, las BBS tratan de la era pre-internet. Es verdad que mucha gente, y probablemente de los que esté viendo aquí este webcast, pues estén pensando, cuando hablamos de networking y de redes, pues siempre estamos pensando en TCP/IP y estamos pensando en internet. Pero hubo toda una era de comunicaciones entre máquinas y entre sistemas que era anterior a la existencia, o si no quizás a la existencia, también a digamos, la universalización de lo que a día de hoy conocemos como Internet. Y las BBS no eran ni más ni menos que las siglas de Bulletin Board System, o sea, sistema de boletines. Y se parecen muchísimo a lo que seguro que sí todo el mundo que nos esté viendo conoce, que son los foros de discusión, cuando entras a la web y dejas un mensaje, ¿no? Ahora bien, ya sabéis que Internet funciona en base a muchos ordenadores que están conectados entre sí. Las BBS eran básicamente sistemas informáticos, ordenadores, como el que podías tener tú en tu casa, que los ponías en un modo servidor con un software dedicado a servir los contenidos que tú ponías en la BBS, y que la gente, pues a ver, no había internet, recordemos, ¿eh? ¿Cómo se accedía? Pues con una llamada telefónica. Llamabas al número de teléfono de tu casa. Si tenías la mala fortuna de que solamente tenías una línea de teléfono, pues mientras alguien te llamaba, lo cogía tu madre y lo que escuchaba era un pipo, pipo.
decía, niño, ¿pero esto qué es? ¿Qué llamada he recibido? Y es que era alguien que, claro, que estaba intentando conectarse a tu sistema informático. De hecho, la gente que no tenía el lujo de tener 2 líneas telefónicas y solamente tenía una, las BBS tenían horario de llamada, que era, oye, no me llames fuera de este horario, que se debería ser más bien tirando nocturno, porque si no, pues alguien va a coger el teléfono y va a decir que esto qué es. Y para colmo, si nadie lo coge y el ordenador responde, la línea telefónica queda inutilizada durante ese momento. El momento de Entonces descarga. daba pie a situaciones pues muy curiosas dentro de la familia. Aparte, otra de las cosas que hoy nos sonarán muy normales, pero por entonces eran un lujazo, es que si tú tienes una línea telefónica, ¿cuántos usuarios concurrentes puedes soportar? Pues uno. Una línea. Claro, y de hecho las BBS tenían sistemas de créditos que básicamente era el tiempo que te permitían estar conectado, porque claro, si había un usuario que se conectaba durante mucho tiempo, pues no dejaba conectarse a nadie más, si no tenías más líneas telefónicas ahí conectadas. Y bueno, ¿qué hacía la gente? Se conectaba aquí a la BBS, había tablones de noticias y tablones de discusión con distintas áreas temáticas, tal cual conocemos un foro a día de hoy, y básicamente participaba en discusiones. ¿Cómo se hacía esto? Pues no era protocolo HTTP, ni eran páginas web. Era literalmente protocolos de terminal. De hecho, pues teníamos el VT102, teníamos también el VT90, protocolos de terminales, pues de terminales más estilo Unix antiguos, que también utilizaban codificación ANSI para el tema de los colores. O sea, si había mucho colorcito y era modo texto, pero con colores y dibujitos en modo texto. O sea, a ti el joven Sheldon tiene que te gustar mucho, ¿eh? Porque es lo que hacía él, ¿no has visto la serie? Que se pone con el terminal ahí con la consola a hablar con los científicos. Madre de Dios. Pues justamente eso. Y de hecho, BBS y demás, había de todo tipo. O sea, científicas, de charlas, había un poquito de todo. Entonces, es un mundo bastante bonito, que era de la era un poco pre-internet. Por ya terminar de hilar un poco todo esto, quizás os resulte, hoy ha resultado llamativo un tema, que es, vale, si la BBS era alguna empresa o algún particular, no tenía muchas veces, de hecho la mayoría de veces ni siquiera eran empresas, que pone un sistema informático a disposición de los usuarios para que entren y tengan ahí pues sus tablones de noticias y demás, y tengan todo ese tipo de cosas, significa que el ámbito en el que yo comparto esa información es ese servidor, no está en ningún otro sitio, con lo cual, y claro, las BBS, ¿en qué ámbito se suelen utilizar? En el ámbito de la misma provincia. O sea, es decir, si yo estoy en Madrid, yo llamo una BBS de Madrid, si estoy en Almería, llamo una BBS de Almería. ¿Por qué? Porque era una llamada telefónica y el coste de las llamadas interprovinciales, si recordáis. ¿Qué más pasta? Hostia, joder, qué tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Antes de existir WhatsApp, las llamadas costaban dinero. Que había prefijos, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Y bueno, y dentro de lo que se llama una llamada... Claro, una llamada metropolitana, dentro de tu misma área metropolitana, pues era una llamada dentro de cabe económica, pero cuando tú empezabas a irte a distintas provincias, ostras, la cosa se volvía compleja, ¿no? Yo, Carlos, tengo que hacerte una pregunta. ¿Ya había porno en esta época en el BBS? ¿O solo era cosa...? Interés, pregunta de interés público, es que manda cojones. ¿O solo era científica el hecho? Coño, ¿el porno lleva desde que se inventó Internet o de antes? Esto puede ser una respuesta bíblica, ¿eh? Me encanta que hagáis las preguntas que todo el mundo tiene en la cabeza, pero que nadie se atreva a formular. Bienvenido a la Resistencia. La respuesta es un mayúsculas, negrita y en color rojo, sí, por supuesto que sí. Y la duda incluso ofende porque yo creo que el porno es algo tan antiguo como la misma humanidad. Entonces, vamos, plantearse si había porno en la era pre-internet es casi, si me permitís, ridículo. Y fijaos que ni siquiera voy a entrar en un debate de si se está a favor o no se está a favor. Es un hecho, es un fact, eso es objetivo. O sea, estaba, sí que estaba. Y probablemente la segunda pregunta que tienes con respecto a esto dices, vamos a ver, si me estáis diciendo que esto es modo texto, que estos son colores, o sea, que todo esto es modo texto coloreado. ¿Cómo leches es el porno en esto, no? y básicamente... bueno, de hecho, aprovecho para devolveros la pregunta. ¿Cómo os imagináis que era el porno entonces en este tipo de sistemas? En los que los había, claro, no habían todos. Sergio, tú que eres el más joven, contesta, que seguro que no has visto una BBS. No. Os doy una pista. Os doy una pista. Había 3 formas. Bueno, puede que 4, pero vamos, 3 principales, ¿vale? O sea, de 3 formas había porno en las BBS, en las que los había, claro, no en todas.
Me imagino que uno sería relatos eróticos, ¿no? De algo que poníais. Muy bien. Uno, relatos eróticos. Juan. El otro es complicado. Me imagino que algún tipo de gráfico, ¿no? Así, cómic porno o algo así. Sí, señor, gráficos en ANSI. O sea, modo porno en modo texto. O sea, os podéis imaginar el tema. Y hay una tercera forma. No sé si tendría audio o algo, no creo, ¿no? Tanto no llegaba, ¿no? Las BBC podían tener audio, pero era un P2P de PC Speaker, básicamente. Se llamaba ANSI Music y no daba para otra cosa que no fuera P2P. Te aseguro que no. Por eso no construías un relato, ni construías una escena. Pues la otra pues la otra era ni más ni menos que descarga de archivos que con frecuencia eran de formato GIF. Joder, ¿dónde quedó el calendario? Venga, vamos al siguiente, me estoy perdiendo. Qué bueno. Que se va a acabar aquí el programa. Bueno, antes de pasar a la siguiente sección, solo decir que además de todo esto que estamos hablando, tiene tiempo, aparte de trabajar y demás, para tener familia, que también tiene familia, tiene un pequeño y encima tiene tiempo para todo eso, que ahí lo dejamos, Una pequeña, de hecho, más que pequeño, una pequeña, y bueno, a lo mejor debo reconsiderar también la asignación de quantums de tiempo de mi scheduler a cada una de las cosas, porque algún tironcillo de oreja me he llevado con el tema. Con razón. Así que eso lo digo yo. Bueno, Carlos, ha sido sencillísimo. Nosotros quiero decir a los oyentes que hemos recuperado la sección quiz, que se han pasado, me imagino que no pudimos estar, porque la lidero yo. No, sin ti no podemos hacerla. No, nadie está tan jodidamente loco como mi memoria. ¿Vale? Carlos, esto es muy sencillo. Es un quiz que solemos orientar al invitado. En tu caso era sencillo. Como es igual de friki que nosotros, pues así de sencillo. Vamos a hacerte una serie de preguntas y yo espero que tú des juego y que te desinhibas. ¿Vale? Y cuenta que nosotros somos versión inexperta de muchas cosas que tú sabes, ¿vale? No te ofendas. Bueno, todo el mundo ignoramos cosas distintas. Has dicho para que se desinhiba y ya llevo un rato hablando de porno. O sea, que ya... Bueno, me preguntáis que me desinhiba y me habéis empezado preguntando que si había porno en las BBS. Esto es así. Sí. Bueno, esto es muy sencillo. Yo esto no sé ni pronunciarlo. Lo del MORC o MMORPG, ¿qué significa? Porque pasa lo mismo con las BBS, que yo sé que se dice mucho, no todo el mundo sabe contestarlo. ¿Vale? Esto, si os veis las charlas de la Azure Bootcamp, las que hacemos Alberto Marcos y servidor, pues concretamente la de hace un par de años, ahí hablamos un poquito del tema que lo utilizamos para una demo de Kubernetes. Y bueno, yo es que particularmente, pues sobre todo entre la época del año 2000 y 2010, sí que jugaba bastante a MMORPGs. Y las siglas significan Massive Multiplayer Online Role Playing Game. O sea, la M de masivo significa la primera, claro, mucha gente a la vez, ¿vale? Eso, justamente eso. Muy bien, masivo, muy bien. Mucha gente online, multijugador y role playing game. O sea, juego RPG en la que te metes en la piel de un personaje y bueno, pues tienes aventuras y haces misiones, conoces gente, haces cosas, ¿no? Cosas de RPG. A mí me queda duda, ¿Final Fantasy es un MORC esto o es un juego de rol directamente solo? Final Fantasy nació como un RPG y de hecho nació en los años 80 para NES y para MSX. Y ha habido, pues con el paso de los años, que llega hasta los días actuales, ha habido diversas entregas que sí son masivo online RPG. Por ejemplo, el Final Fantasy XIV es un MMORPG, es un juego multijugador masivo online. O sea que sí, que ha tenido sus MMORPGs. Hay una charla épica de Carlos y de Alberto Marcos, como estaba comentando antes, pero es muy épica, Os pondremos el enlace en el chat de YouTube porque es muy épica de cómo demostrar el uso y la funcionalidad de Kubernetes utilizando un juego, y jugando al juego, O sea, esa charla ha sido épica, que yo creo que ha sido de las mejores de una Azure Bootcamp, Sí. Me estáis poniendo colorado. Hay mucha gente que se pregunta que cómo surgió la idea. Y bueno, aparte de lo que pilotamos tanto Alberto como yo, pues de Azure, Kubernetes y estas cosas, es verdad, y hay que hacer honor a la verdad, esa charla no es posible sin haberle metido más horas que nada a ese juego. Y en aquella época, entre el año 2000 y 2010, pues unas cuantas horitas sí que le metí, sí. Entonces
Claro, conocía todos los intríngulis, porque no era una cuestión solamente de conocer el juego, sino de conocer la escena. Que no sé si estáis familiarizados con el término escena, ¿no? Que es la gente que hackea el juego, que busca desarrollos, que busca cómo modificarlo y, en última instancia también, pues los tramposos de los bots, ¿no? Que de ahí también se aprende mucho y me dio pie para lo del tema del bot. Entonces fue una confluencia de factores. O sea, no fue algo fácil ni fue algo aposta, pero uniendo cabos entre las cosas que sabíamos y la cantidad de horas que yo le había metido a ese juego, pues corriendo aventuras con mis amiguetes, pues se nos ocurrió la idea y la verdad que fue pues de las mejores experiencias que he tenido preparando una sesión, de verdad. Muy buena, muy buena. Ya que has hecho muchas horas estos juegos, ¿cuál fue el primer MMORPG gráfico de la historia? No lo tengo seguro, no lo tengo claro, pero imagino que sería el Ultima. El Ultima fue por lo menos la gente de Sierra fue bastante avanzada a la hora de coger y de empezar con este modelo de videojuegos en una época en la que el Internet todavía no era algo disponible a todo el mundo de manera general. O sea, te conectabas con el modem de 56K. Fuentes me dicen que has fallado. Puede ser, igual tienes razón, pero según las fuentes oficiales es Neverwinter Nights del 90. Puede ser, un clásico. Tengo mis dudas de que ese llegara a ser masivo, el Neverwinter Nights, la primera versión. En principio fue el primer masivo online gráfico, yo es lo que tengo entendido. Sí, yo creo que estáis en lo cierto y que habéis dado en el clavo. Y yo creo que la diferencia es sutil, pero técnicamente la pregunta la habéis hecho correcta, porque, a ver, yo la he respondido desde el punto de vista del que yo creo, que no lo tengo claro tampoco, que es masivo a través de Internet. Eso es. Si es masivo. Y si es masivo a través de otra red que no es Internet. Claro, eso es. Y en este caso, probablemente Neverwinter fue pionero. Fue pionero porque él ya estaba en la red de AOL, de América Online, y esto era pre-internet. América Online, para lo que no lo conozca, pues era como el Infobee americano, ¿no? Por así decirlo. Le vamos a dar un acierto porque es que me está dando un montón de datos, Bueno, Carlos, 2 de 2. Venga, te voy a dar 2 de 2, que sepas que a final de año daré un premio, o no sé qué voy a dar, y lo va a pagar Alberto y él no lo sabe. Vale. Pero sacaremos un ranking y este primero tendrá un premio, ¿vale? Esto ya te he puesto un nivel complicado, ¿Me sabes decir el nombre de estos personajes de Ragnar Online? El primero no soy capaz, el primero no recuerdo el nombre, el segundo es un Peco Peco y la tercera es un boss y es Maya, si no recuerdo mal. Joder, la madre que me pasa. Acojonante. Qué bueno. Y hay una explicación de por qué no me sé el primero. No sé si la podéis ver a raíz de... Habéis puesto los datos completos, los stats, y hay una razón por la cual no me sé el primero. No sé si la intuís. Que no llegas al nivel. Que nunca llegué al nivel para combatirlo, efectivamente. Nunca llegué al nivel para combatirlo. Pro. Muy bien, el Peco Peco, vamos. Yo me pongo a investigar estas cosas y veo que hay hasta webs en plan bibliográficas, tipo Wikipedia, estas cosas. Y perdí ayer el pollo que es el Peco Peco, y luego no lo encontraba. Fíjate tú, muy bien. De puta madre. Así que vamos a pasar a otro área. ¿Quién fue el creador de MSX? Y si así me dices el año, pues... ahí os voy a hacer una pequeña corrección. ¡Hostia, toma! Los creadores del MSX. Me falta una persona muy relevante ahí que me parece, viniendo de vosotros, me parece casi insultante que no le pongáis. Perdón. En serio, ha fallado. Yo creo que el MVP tuyo peligra, ¿eh? Una evaluación, me llega un correo. A ver, el que está puesto en pantalla definitivamente es uno de los creadores, que es Kazuhiko Nishi, que es el que es principalmente el gran ideólogo correcto, ideólogo detrás de lo que es el estándar y la definición del estándar MSX, pero os habéis dejado a Bill Gates. Sí. No, creador, yo le he buscado la fuente oficial de esta y no le ponían. Luego ya te diré. No. Has buscado la Wikipedia que lo ha escrito alguien, no la fuente oficial. Era una web de historia de este MSX. Yo de esto no tengo. A mí esto me ha pillado en pañales. Yo soy de la Game Boy. No llega, escúchame, es de los años 80, no te ha pillado ni en pañales casi. Te ha pillado ni hecho. Yo nací en 86, para ver una idea. Hay un vídeo de YouTube que estaré encantado de pasaros el enlace, donde Bill Gates, en el año 83, en una feria de computación muy conocida de la época, no lo recuerdo, era británica, habla precisamente de la salida del estándar, que además tenía una idea que era
un poco rompedora, innovadora por aquella época, que por aquella época pues había ordenadores de diversas marcas, ¿no? Pues Commodore tenía los suyos, Sinclair tenía los suyos, después estaba IBM con los suyos también, y lo que ocurría con aquello era que, pues que si tú tenías y desarrollabas software para uno, pues olvídate de coger y ejecutarlo en otro, porque eran sus sistemas operativos, eran sus máquinas. Y Bill Gates, y junto con Nishi, le dieron una vuelta a este tema y dijeron, joder, pues no estaría guay que los ordenadores fueran como el VHS, porque, joder, el vídeo VHS, que no es beta, tú tienes un vídeo VHS y puede ser de Philips, puede ser de Sony, puede ser Grundy, puede ser de la marca que sea, que mientras tú tengas cintas VHS, pues te puedes cambiar las películas con tus colegas o en el videoclub o lo que sea. Y pensó que la informática sería guay que fuera del mismo estilo. Entonces, hicieron una definición de un estándar de arquitectura, tanto a nivel hardware como software, y dejaron que cualquier marca pues pudiera fabricar bajo ese estándar, y por eso hay MSX pues prácticamente de todos, de un montón de fabricantes, o sea, es que hay más de 30 fabricantes de ordenadores. O sea que igual Bill Gates se agarró a lo que hizo antes el señor este que no sé pronunciar, que se llama Kazuhiko Nishi, ¿no? Tú defiéndelo, que se te ha colado Bill Gates. Defiéndelo. Sí. Coño, yo te ahora arréglalo. A ver, ya todo lo ha hecho Bill Gates ahora. A ver, ahí puedo recomendar, si alguien nos ve, hay un podcast de la gente de Retroactivos de Mallorca, que son geniales y muy divertidos. Lo presenta Saber, y hay un monográfico que es, o sea, hay un programa monográfico de aproximadamente 1 hora y algo de duración, donde hablan con detalle de cómo se concibió el estándar MSX y de cómo Nishi y Bill Gates pues colaboraron para ello, contando muchísimas curiosidades y distintas anécdotas y puntos de vista distintos, digamos, que tenían Bill Gates con Nishi. O sea, pensad que Kazuhiko Nishi pues es japonés, por aquel entonces era vicepresidente de Microsoft en Japón, de ahí evidentemente su relación con Bill Gates, y los japoneses ven las cosas muy distintos de cómo se ven en Occidente. Entonces, recuerdo una de las cosas que comentaba... Hemos puesto a alguien de micro. Es que me estáis asustando, ¿eh? Señores de mi he puesto nombre de Microsoft, no os preocupéis. ¿eh? Claro. Es que Carlos has empezado ahí muy rompedor. Nishi llevaba Microsoft en Japón. Y si mal no recuerdo, Sí, perdón. No, solamente decir que si mal no recuerdo, en aquel podcast comentaban que para hacer, o sea, para tema de marketing, pues bueno, por aquella época las cosas funcionan en la empresa muy parecidas, ¿no? Hay unos fondos, se liberan, haces una campaña de marketing, esperas obtener unos resultados y un incremento de ventas. Parece que hubo una suma generosa que se liberó desde corporaciones de Microsoft hasta la subsidiaria de Japón para el tema de la MSX, y parece que cogieron una plaza de ahí de Tokio, pues no sé, no recuerdo el nombre, algo muy a lo Times Square, y pusieron un Godzilla gigante. y eso pues valía un pastizal. El Godzilla con el ordenador pues parece que es algo que a los japoneses les vende mucho, pero que no se entendió muy bien en Occidente, y bueno, pues había su roce y su movida de, pero por Dios, ¿en qué te estás gastando el dinero? Vas a negociar tú y tu scheduler de tiempo, porque como bibliotecario para la sección me puedes valer, ¿eh? Tú, 3 de 3, ¿eh? Solo... Yo pensaba que está superando casi al gran Miguel Egea, que nos contó así hasta el origen de las palabras. Vale, bueno, es que podría contar tantísimas cosas, pero bueno, seré concreto. Venga. ¿Qué empresa fabricaba la versión MSX2? Yo ya seguro que me he equivocado, pero bueno, ¿y en qué año? Sí. Empresas que fabricasen MSX2 menos que MSX1, pero siguen siendo un buen número. Y ahí te puedo decir Sony, Philips, Panasonic, Mitsubishi, Grandic, Talem... Yo creo que ya las tenemos Yamaha. Todas, Sí, lo he dicho bien. Para que yo tengo apuntado que Philips se cayó del carro, ¿eh? Yo solo por... que igual está mal, ¿eh? Pero... no, si es MSX2 hay bastantes más. Y en MSX2 Plus solamente hubo 3. En MSX2 Plus solo se fabricó Panasonic, Sony y Sanyo. Y Daewoo se ha colado ahí porque está colado, ¿no? Daewoo se ha colado. Y Turbo R, que fue ya la última generación. Esta sección está yendo un desastre. Muy, sigue. Este lo tenéis aquí. Pues Turbo R únicamente fue Panasonic. De hecho, aquí se ve el logo que está un poquito borrosito ya, pero ahí pone Panasonic. Se ve. Entonces, pues bueno, fue la última empresa que estuvo con el MSX, y cuando terminó ya, pues cuando ya el MSX tuvo un poco de capa ya caída, incluso en Japón, que fue donde nació y ya duró bastante, pues se pasaron a la 3DO, que supongo que es una consola que os sonará. Que por cierto, tengo el MSX en mi escritorio, pero lo tengo para uso diario como cualquier
pues bueno, como en cualquier otro momento, no soy de vitrina, o sea que paso de un ordenador a otro y tengo el MSX justo aquí al lado para empezar a utilizarlo. O sea que... Madre de Dios. De hecho, como curiosidad, os puedo enseñar que ahora salgo de este menú y vais a ver ahora mismo cómo pilla IP por DHCP de la red de mi casa. Vale, ahí aparece un poquito de BIOS. No sé si las letras van a ser visibles Sí, se ven. o más legibles o no. No tengo internet, pero mi red interna funciona. Y ha pasado tan rápido que no ha llegado a verse lo de la IP. Pero vamos, lo tengo conectado a internet. Ahí se ve el expansor de slots con la tarjeta de red conectada al switch. Y nada, pues el MSX pilla su conexión a internet y todo. Voy a meterle otro reset a ver si en esta vez no pasa tan rápido y pueda llegar a verse. A ti, como te pregunta alguien tu familia cómo se conecta bien la impresora, eso es insultante para ti, ¿no? Cuando te dicen, hijo, que no me funciona la impresora. Eso debe ser, ¿no? Madre de Dios, que te he montado ahí en su habitación. Joder. Sí, tengo mogollón de cosas aquí, pero es que una de las cosas que a mí nunca me ha gustado es ser coleccionista. O sea, el tema de la retrocomputación para mí es utilizarlos y hacer cosas con este tipo de sistemas. Y el mero hecho de simplemente tenerlos ahí en una vitrina de exposición, pues no es algo que a mí me haya molado nunca. A mí lo que siempre me ha gustado es, pues coger y utilizar el sistema de verdad y hacer cosas con él de verdad. Esa es la situación. Y sigue funcionando. Y Team se come la memoria. Madre mía. Vale, siguiente. ¿Eres consciente de que ese ordenador a lo mejor tiene más años que tú, ¿verdad, Sergio? Bueno, a lo mejor no. Iba mejor que yo. Madre de Dios. Bueno, sí. Pasamos al mundo Trekkie. Esto es una pregunta. Seguro que nos cuentes alguna anécdota de esto, pues estas preguntas son súper fáciles para ti. Para mí no, pues nunca lo he visto. ¿Cómo murió Spock en Star Trek La ira de Khan? La A, entró una cámara. La B, fue envenenado. La C, murió de una rara enfermedad. O falleció tras ser apuñalado por un traidor. Pues definitivamente la A. O sea, entró en una cámara antimateria sin el traje de protección y murió. Y fue una acción desesperada en la lucha contra Khan, que probablemente Khan haya sido pues de los enemigos más temibles que ha tenido la Federación. Que paradójicamente, y eso Star Trek siempre lleva moraleja por detrás. Fijaos que al final la humanidad se desarrolla, entra la exploración espacial, hay muchas razas, hay mucho terreno desconocido, y una de las principales amenazas de toda la Federación es un humano. O sea que... Bueno, ahí tienes tu moraleja, ¿no? Es correcto. Y además nos ha dado un toquecito de historia, muy bien. Y está ya para ir terminando. ¿Quién creó la música original de Star Trek? ¿John Williams, Alex Kurtzman, Bernard Herrmann o Michael Kamen? Ha habido varios a lo largo de las generaciones. Creo que el más recurrente es Bernard Herrmann. No lo tengo claro, pero bueno, me tiro a la piscina. Creo que sé. O te has quedado sin perrito piloto. Bueno, el AVE. Ay, bueno. Tiene que compensar que te haya corregido al menos 3 preguntas del quiz. ¿Vale? No, eso es negociable. Muy bien, Carlos, muy bien. Un aplauso que nivel pro, macho. Se ha entrado a la puerta grande. Muy bien. No, bueno, está superado con creces, Sergio, ¿eh? Sí, yo estoy aquí para llevar un poco el conductor, luego ya la gente se va un poco a su bola. Muy bien. Bueno, pues ahora ya... Muy jodido, ¿eh? Esto está muy bien. Después de una hora hablando con Carlos, vamos a hablar de algo técnico. Hola, amigos. Anda, que hay charla técnica. Bueno, disparemos, chicos. Venga, a ver. Bueno, Carlos, creo que en el bill hay un anuncio que está claro que lleva desde hace ya un año, pero con este último anuncio de la versión 2, el WSL2, creo que ha levantado bastante revuelo, ¿no? Y queríamos empezar porque nos contases un poco qué es WSL2, qué es el Windows Subsystem for Linux. En este caso empiezo por el 1, ¿no? Se empiezo contando lo que es en general, ¿no? Eso es. Vale, a ver, ¿por dónde empezaría? Pues fijaos, ya que hemos empezado por las BBS, que hemos hablado del MSX, hemos hablado de estas cosas, pues quizá la raíz de todo esto viene de Windows NT. Más historia. Sergio, eso es lo que había antes de Windows 10. No, sí, bueno, lo he llegado a probar, gracias. Los disquetes los tenía, sí, está muy bien.
Bueno, la realidad es que Windows... también, yo lo llevo a ver. Sí. A ver, Windows NT sigue muy presente en Windows 10 y es que ni más ni menos que el kernel de Windows 10 y la base del sistema operativo, pues es la base del kernel de NT. NT es un sistema operativo que nació de una escisión entre Microsoft e IBM, que estaban desarrollando conjuntamente OS2. Y bueno, pues no se entendieron muy bien, por ponerlo así en historia corta, no se entendieron muy bien y al final pues IBM continuó el desarrollo de OS2 ellos solos y Microsoft centró sus esfuerzos en Windows NT. Para Microsoft Windows NT era un tema clave porque era su entrada básicamente en el mundo empresarial, porque Microsoft hasta la fecha había estado mucho más dedicado en el mundo de consumo y el mundo empresarial estaba dominado por las estaciones de trabajo y los servidores Unix, ¿no? O sea, esta era la situación. Y Microsoft diseñó el kernel y el sistema operativo de Windows NT totalmente desde cero. Y la verdad es que si miráis diagramas de arquitectura y cómo está hecho, pues es pura elegancia, teniendo en cuenta la época. Tenía una arquitectura de microkernel en oposición contra Linux y muchos Unix en general, que eran monolíticos. Y Microsoft tomó una consideración de diseño también muy elegante, que era que ellos querían hacer que Windows NT, primero, que mucha gente de aquella época, de la época de los 90 con respecto a Microsoft se extrañaría, primero, que fuera multiarquitectura, que no solamente corriera en Intel. Sí, y de hecho Windows NT se ejecutaba en MIPS, se ejecutaba en procesadores alfa también y se ejecutaba en PowerPCs. Más tarde en Itanium, o sea que no todos fueron siempre arquitectura x86. Y por otro lado, y aquí es donde viene lo del WSL, quisieron que el sistema operativo fuera capaz incluso de ejecutar programas y aplicaciones de otros sistemas operativos que no fueran Windows. Y para ello idearon dentro del kernel una arquitectura que se llamaba los subsistemas. Entonces, en Windows NT, cuando salió al mercado, incluía 3 subsistemas de ejecución de runtime de ejecución de aplicaciones. El primero, que creo que os va a sonar muchísimo, es el Win32. Seguramente este os suene bastante. Este es el que sí, es el que daba un pete por pantalla cuando no iba al ordenador. Pues ese es el primero y el que ha perdurado hasta el día de hoy. Había un segundo subsistema, que era el de OS2, que la verdad, pues solamente podía ejecutar aplicaciones de OS2 de la versión 1.0 y en modo texto. Creo que nunca le hizo nadie el más mínimo caso y murió junto con OS2. Y había un tercero, que era el subsistema POSIX, que estaba pensado pues para, teóricamente, estar bastante preparado para ejecutar aplicaciones más basadas en el mundo de Unix. Pero la realidad es que la implementación era tan mínima, era tan increíblemente mínima de ese subsistema, que sospechaba que estaba ahí simplemente para cumplir con un requerimiento del gobierno americano que decía que todos los sistemas operativos tenían que cumplir con estándar POSIX, ¿no? Pero bueno, la situación es que ahí estaba. Entonces, este sistema, después Microsoft, cerca del año 2000 más o menos, lo reaprovechó para implementar una historia que se llama Interix, que era ni más ni menos que darle capacidades POSIX completas a Windows NT, Windows 2000 ya, en aquella época, y que recompilando, o sea, que tú cogiendo una aplicación que fuera de mundo Unix y que fuera bastante estándar, tú pudieras recompilarla con facilidad para que se ejecutase en Windows. Después, en los años 2000, pues Microsoft tomó una estrategia en la que aquello no era prioritario y se centraron muchísimo en su propio mercado y quedó un poco en el olvido porque soluciones bastante más avanzadas con una filosofía parecida como Cygwin, de la gente de Red Hat, pues la verdad es que conseguían lo mismo que Interix, pero con mayor compatibilidad y mayores capacidades. Con la llegada de Satya y toda la apertura de Microsoft al Open Source, que cualquiera de aquella época pues podía imaginar que Microsoft iba a acabar de esta manera, pues deciden resucitar la filosofía. La arquitectura de sus sistemas en el kernel ya estaba demasiado anticuada como para reaprovecharla, pero la filosofía de que Windows pudiera ejecutar aplicaciones de otros sistemas operativos, y aquí claramente estamos mirando a Linux por el auge y por cómo se ha posicionado al final Linux como estándar de facto, sobre todo en temas de servidores, pues Microsoft consideró que era un buen momento para hacer que Windows pues pudiera ser compatible con Linux. Y aquí con la primera versión de WSL se rompió un auténtico hito que para mí es histórico y que a día de hoy, que ya han pasado aproximadamente 3 años desde que WSL vio luz, todavía hay gente a la que se lo cuentas y se sorprende. Sí. Y es que Windows 10, a partir de una release determinada y Windows Server 2016 en adelante, sí, 2016, creo que no hace falta ir a 2019. Ah, no,
hay una build entre medias. No, mejor iros a 2019 si queréis hacer WSL. Iros a 2019, ¿vale? Puede ejecutar binarios de Linux directamente, tal cual. Binarios que se llaman, en Linux los binarios son, el tipo de binario se llama ELF, que es Executable File Linked o algo así. Y los puede ejecutar tal cual. Antes con Interix y con Cygwin, que lo había comentado antes, tú tenías que recompilar. O sea, probablemente cogías el mismo código fuente, mismo, recompilabas y ya podías ejecutarlo en Windows, pero estabas recompilando. Aquí con WSL lo que tienes son binarios. O sea, tú te llevas el binario y el binario lo carga y se lo come. ¿Y cómo se conseguía esto en Windows? Pues básicamente, resucitando un poco aquella idea y aquel concepto de los subsistemas, lo que hicieron es, dentro del kernel de Windows había una capa de traducción de llamadas, que básicamente lo que hacía es que cuando un ejecutable de Linux hacía una llamada al sistema operativo, lo que hacía era, en tiempo real, pues hacer la traducción en cómo se convertiría en una llamada del kernel de Windows y viceversa. Entonces, muy bonita la pantalla. Entonces, claro, pues a partir de ahí, pues teníamos un Windows que era compatible con Linux. Y los principales retos que tenía Microsoft ahí es que Linux y Windows tienen kernels que son radicalmente distintos. Ya es que desde el diseño de arquitectura uno es monolítico y el otro es microkernel. Entonces, aquello planteaba retos porque aunque el porcentaje de compatibilidad que alcanzaron con WS1 era altísimo, era bastante alto, tipos de aplicaciones y determinados temas que se resentían bastante. Entonces, en WSL2 quisieron terminar de darle una vuelta. Y los dos principales problemas que tenía era, uno, el tema que he comentado de las llamadas. Había cosas que no estaban soportadas en esta traducción de llamadas y, por ejemplo, pues Docker. No podemos instalar en WSL1 el Docker de Linux. ¿Por qué? Pues porque hace llamadas al sistema y utiliza pues los cgroups y los namespaces y estas cosas que en WSL hacer esa traducción para que la mismísima llamada de Linux funcione en Windows es cuanto menos un prodigio arquitectónico en el que, bueno, no compensaría la cantidad de inversión que había que hacer ahí. Y por otro lado, el tema del manejo del sistema de archivos era complejo, o sea, era complicado. Tenía algunos problemas de compatibilidad y sobre todo era lento, era lentete. Sí. En WSL2, Microsoft cambia radicalmente la aproximación, mantiene el concepto de que lo utilicemos como si tuviéramos nuestro Windows totalmente compatible con Linux, y lo que hace es que cambia esa capa de traducción de llamadas que había metido en el kernel por básicamente una virtualización. Una virtualización ultra ligera y pequeñita. De hecho, el Program Manager, Craig, dice que arranca en segundos y doy fe de que arranca en segundos. O sea, es como una máquina virtual que arranca en segundos, que la máquina virtual tiene poquita cosa más que el kernel de Linux para arrancar. Y lo hace muy rápido, y como ahora tenemos una virtualización con un kernel completo, la compatibilidad con Linux ahí la tenemos completa. O sea, todas las llamadas, ya no hay que hacer traducción de llamadas, las llamadas van directamente al kernel. Y como curiosidad, os puedo decir que ese kernel es un kernel de Linux que Microsoft ha tuneado a tal efecto. O sea, es un kernel, o sea, Microsoft desarrolla su propio kernel de Linux, es lo que quiero decir aquí. Y es open source, ¿no, Carlos? Importantísimo, Alberto, es open source, porque mucha gente lo dirá, bueno, ya está Microsoft aprovechándose del trabajo de la comunidad y demás. Oye, y esto es GPL, tienes que... No, Microsoft tiene el código fuente de esta versión modificada de Linux publicado en GitHub. Cualquiera lo puede clonar, cualquiera puede curiosearlo, cualquiera puede mirarlo. O sea que aquí está viendo un playfair y se coge y se aprovecha el trabajo de la comunidad y se devuelve a la comunidad también, ¿no? Que es la filosofía del software libre. Así que impresionante, ¿no? O sea, Windows con un kernel de Linux completo que Microsoft está trabajando y está tuneando y que se ejecuta a su vez al lado del kernel de Windows. Vamos, ya solo me falta ver que el día de mañana el kernel de Linux se convierta en el principal y el otro solo se mantenga para compatibilidad de aplicaciones. Bueno, igual va mejor, nunca sabremos. Bueno, como anécdota, la gente me comenta a veces eso, me pregunta, oye, Carlos, ¿tú esto cómo lo ves que puede influir en el desarrollo a día de mañana? Digo, pues hombre, dependiendo de los derroteros que tome Microsoft, yo de momento sé que una aplicación que desarrollo y compilo para Linux se ejecuta en los dos sistemas operativos y la de Windows solo es Windows. Ahí lo dejo. Vale, Carlos, bueno.
comentabas sobre el tema de las aplicaciones. WSL2 ¿es solo para desarrolladores? ¿O IT también lo usa o DevOps? Pues, a ver, el enfoque que tiene es muy de desarrolladores, definitivamente. Y Microsoft lo ideó precisamente para que a día de hoy un desarrollador, aunque haya sido un desarrollador, pues sí que vamos a irnos a .NET, por ejemplo. O sea, es que .NET Core ahora resulta que también que es multiplataforma y que se ejecuta en multitud de sistemas operativos. Entonces, a ver, a poco que seas desarrollador, por muy Windows que seas, vas a acabar tocando Linux y probablemente tengas que hacer despliegues en Linux. Entonces, nació muchísimo con ese enfoque, pero la verdad es que yo voy más allá. Ya sabéis que yo soy una persona más de infraestructura y hay herramientas de infraestructura en Linux y sobre todo me voy a permitir de decir, siempre lo he dicho y lo he mantenido de toda la vida, Linux es un sistema operativo que el networking me parece bastante más potente que el que puede hacer Windows. Windows tiene otras virtudes, ¿vale? O sea, yo nunca pienso que tengo un martillo y todos son clavos. Creo que cada sistema operativo y cada herramienta es buena en su cometido. Linux brilla en temas de networking, o sea, es muy, muy bueno ahí. Y como persona de infraestructura, la verdad es que me es súper útil poder estar en mi Windows, abrir nativamente una shell de bash y utilizar herramientas para diagnóstico o testeo de infraestructura. Y os puedo mencionar algo tan tonto como el DIG. El DIG es una herramienta de consulta de DNS que parece que está a años luz del NSLookup que viene con Windows. O el Nmap, también es otra herramienta que tenemos en Linux, que es pues brutalmente buena a la hora de hacer descubrimiento de qué infraestructura hay y qué puertos están escuchando un servicio, que aunque la tenemos en Windows, digamos que en Windows no dejan de ser ports y en Linux tenemos la nativa. Pues mucho más cómodo tener todo ahí. Ahora tienes la ventaja desde que esos comandos los puedes lanzar desde Windows directamente, desde PowerShell o desde la comando de Linux puedes lanzar esos comandos que están en tu WSL, pero también que puedes cambiar el BIM por un VS Code, por un VS Code o por un Notepad o por otras cosas que tienes en Windows. O sea, a mí se me vuelve loco. Eso, lanza aplicaciones de Windows desde Linux y luego lanzar desde Windows Linux. Pero tú cuando lanzas una ejecución y está dentro del VSL, ¿se ejecuta en kernel de Linux o está ejecutándose en Windows? Uy, qué lío. ¿Puedes repetir la pregunta para que la entienda bien? Yo lanzo un ejecutable con code, ¿no? Que Alberto ahora me tiene así loco. Es que Alberto ha encontrado esto también y ya me tiene aquí loco con esto. Yo cuando lanzo una ejecución, lanzo el code, que está en Windows, se lanza del kernel de Linux. Lanzo una aplicación. ¿Esa aplicación se está rulando en el kernel de Linux o en el kernel de Windows? Vale, sí. Depende de cómo lances el Visual Studio Code. O sea, el Visual Studio Code, que además que es verdad que es muy digno de mención, es que Microsoft ha hecho una cosa ahí súper loca, pero potentísima, como muchas veces, ¿no? Visual Studio Code ahora tiene un modo de ejecución que se llama modo de ejecución WSL. Y lo que hace verdaderamente en ese modo de ejecución es que desde el punto de vista de Windows te muestra la interfaz, o sea, lo que es el editor de texto, el IDE, ¿no? Te lo coge y te lo muestra ahí. Pero realmente por detrás, toda la operación y todo, realmente es como si estuviera ejecutando una versión de code en Linux y dentro de su WSL, y todo lo que estás lanzando y todo lo que estás desarrollando verdaderamente va a WSL y va al kernel de Linux. De hecho, si tú estás en ese code y abres un terminal, verás que el terminal que te sale es Bash y no te sale el PowerShell ni te sale el CMD, ¿no? que es súper curioso. Y me parece un puntazo porque, claro, el incremento de productividad para la gente que desarrolle en Windows, pero que tiene que probar en Linux o que necesita mirar ahí todas sus aplicaciones, pues evidentemente es la leche. Sí, porque a lo mejor tú lo acabas de decir, si estás desarrollando en Netcore y luego te vas a una servicio en Linux, efectivamente. Claro, eso lo puedes testear previamente. Al final lo estás ejecutando en el kernel de Linux, ¿no? Exactamente. Y me parece, la idea me parece buenísima. Es un poco loco, pero la verdad es que lo han hecho muy bien. Yo cuando lo he empezado a usar, y ya, ya que Alberto sí que cuente, yo el tema de credenciales y demás, yo me he vuelto loco hoy cuando he empezado a enseñar cosas. No, desde luego. A mí me resultó muy curioso porque yo, fijaos, antes de que siquiera conociera en profundidad esta feature, me ocurrió una cosa súper curiosa y era que, bueno, aprovecho para contaros aquí algo que no voy a decir que es un secreto, pero es algo que pues tampoco sabe mucha gente, pues simplemente porque no surge en la conversación, ¿no? Pero mi shell del día a día en el propio Windows, a día de hoy más bien es el Bash, más que el PowerShell. Y lo utilizo para todo. Y resulta que cuando tú cargas el code desde Bash,
automáticamente ya se te habla en el modo remoting. Entonces, yo empecé a investigar el tema porque yo utilizo Go. O sea, yo básicamente, hay dos editores de texto que utilizo por excelencia. Uno es el Bing. Sí, utilizo el Bing. lo tengo que recalcar, porque habrá mucha gente que se le esté desencajando la cara y diga, pero por Dios, ¿pero qué dice este hombre? O habrá otros que estén diciendo, Dios mío, el Bing, ¿cómo puede ser que no sea el Emacs? Es el puto amo. Pero bueno, y el otro es el Code, ¿no? Utilizo los dos. Y bueno, básicamente es muy sencillo, por si lo preguntáis. Si tengo que editar un archivo muy concreto, me voy al Bing y cuando tengo que abrir una carpeta completa, pues la abro con el Code. Y me di cuenta lanzándolo desde el Bash que se me abría en modo remoto y que verdaderamente las cosas las estaba ejecutando en Linux. Y digo, ostras, ¿y esto? Y ya me puse a investigarlo y ya vi todo lo que había montado Microsoft al respecto y digo, joder, pues qué cosas, ¿no? Es súper potente, sí. Es brutal, me pareció súper loco el tema. Sí. Los primeros 10 minutos que lo usas, yo me he quedado hoy, me lo encontré Alberto otro día y digo, ostras, ¿esto qué es? Te cuesta un poco incluso entenderlo. Como va de un lado a otro, es como un poco complicado de ver, sí. Pero mola. Bueno, Carlos, ¿qué distribuciones tenemos disponibles de WSL2 o de WSL? Porque al final entiendo que habrá que elegir una distribución de Linux, ¿no? Es una de las cosas que también me parecen potentísimas, o sea, brutalmente potentes dentro de Windows, porque hemos hablado, hasta ahora os he hablado del kernel y he puesto mucho énfasis en el kernel, pero claro, el kernel sin un user space con el que operar con él, pues no hace nada, ¿no? O sea, no tenemos absolutamente nada. Y es que WSL, tanto la versión 1 como la 2, no te deja solamente elegir una distribución de Linux para instalar, sino que además puedes tener varias al mismo tiempo. O sea, puedes arrancar múltiples distribuciones y trabajar con ellas. Y bueno, la captura de pantalla que habéis puesto ahí, creo que el resumen es bastante bueno. O sea, tenemos Ubuntu, hay un Alpine por ahí, tenemos OpenSUSE. Habrá gente que nos vea que diga, no veo nada Red Hatero por ahí. O sea, no veo ni Red Hat Enterprise Linux, no veo Fedora, no veo CentOS. Pues bueno, pues es verdad que de momento tema Red Hatero no hay mucho. Hay Kali, para los amiguetes de la seguridad, pues también muy útil tener la distribución de Kali que ya viene precargada, pues con herramientas muy interesantes, ¿no? O sea, muy curiosillas. Para hacer temas ahí. Y bueno, pues más o menos hay de distribuciones. Me llamó la atención de que hay gente, porque al final una distribución de Linux realmente puede hacerlo, o sea, tiene un esfuerzo de la leche, no es por menospreciar el esfuerzo, pero digo que cualquier persona individual, si quiere y se pone manos a la obra, puede hacerse una distribución. Y hay tanto empresas de tamaño un poquito más pequeño como personas individuales que se han lanzado a hacer distribuciones específicas, o sea, específicas para WSL, pues teniendo en cuenta pues diversas casuísticas que se encuentra uno en Windows, ¿no? Esto al principio tenía bastante sentido con WSL1, ahora con WSL2 quizá uno empieza a plantearse, digo, hostia, si tengo el kernel de Linux entero aquí y esto es prácticamente como Linux, poquito de específico que tratar en WSL tengo, ¿no? Pero molan también porque suelen estar bastante optimizadas y tienen un footprint más pequeño. Entonces, no tienes que arrastrar con todo el repositorio de paquetes entero que pueda tener un Ubuntu, aunque la verdad es que si te lo apañas bastante bien, pues un Ubuntu también lo puedes dejar delgado, ¿no? O sea, al final los Linux son muy personalizables. Y yo soy súper fan de Torvalds, Linus Torvalds, el principal, bueno, el que lanzó y publicó el kernel de Linux en primera instancia y después la comunidad empezó a desarrollarlo. Y Torvalds, en una sesión que está dando en una universidad, no recuerdo cuál, dice que él no es fan ni es partidario y que no le gustan las distribuciones técnicas. Y claro, la gente se queda como, que Linus Torvalds dice que no le gustan las distribuciones técnicas, pero tío, si eres el puñetero creador del kernel de Linux, ¿cómo pueden no gustarte las distribuciones técnicas? A ver, se estaban refiriendo a Debian, o Debian, ¿no? Debian, pero ya lo pagaron. Es un juego de palabras. Debian, pero ya lo pagaron todo. Es un juego de palabras, ¿vale? Se estaba refiriendo por Debian. No quería faltar, o sea, no quería ser especialmente crítico, que de hecho Linus Torvalds pues es famosete por meterse en fregados y ser crítico de más y no tener mucho miramiento no tener mucha empatía, básicamente. Pero básicamente su argumento me pareció bastante válido, que él decía que una distribución de Linux, las distribuciones tienen su razón de ser para hacerle la vida más fácil al usuario. O sea, si yo quiero una distribución técnica, pues me pillo el kernel, me pillo el software de GNU aparte individual y me lo construyo yo. O sea, la distribución está para hacerme la vida más
más fácil. Y que por eso os decía que aborrecía las distribuciones técnicas. Que no deja de ser algo que te choca, viniendo de un tío que más técnico no puede ser porque es el creador del kernel, sí. es el creador de Git. Y el tío te dice que no quiere distribuciones técnicas, ¿no? Tiene su WhatsApp asunto. Bueno, aquí la ventaja de WSL es que, aparte de todas estas distribuciones y que, por ejemplo, el equipo de Ubuntu, el equipo de Kali y demás está preparando esa distribución también para que se ejecute de forma optimizada en WSL, también creo que hay un procedimiento en el que podéis poner vuestra propia distribución. O sea, podéis preparar vuestra distribución para que se ejecute en WSL. Sí, claro. De hecho, no estás forzado a adquirir la de la Store. Y es más, en Windows Server se supone que no debes adquirir las distribuciones de la Store, se supone. Entonces tú lo que haces es que te bajas el empaquetado de la distribución, que es una VPX, si mal no recuerdo, como las aplicaciones de la Store, que puedes generar tú, y a partir de ahí pues haces la instalación. Hay un artículo en mi blog, sin ánimo de hacer spam, en el que comento cómo, yo qué sé, casuísticas de la vida. Imagínate que tienes un servidor de Windows Server si quieres instalar el Deluxe, el cliente de BitTorrent. Y claro, la versión de Windows ya da muchas versiones por detrás y la de Linux está al día. Dices, bueno, ¿esto podemos instalarlo con WSL? Pues sí. Y una de las cosas que empiezo explicando es que pues en Windows Server puedes tener la Store, pero no es lo habitual, ni pienso que no deberías tampoco. Y entonces, pues bueno, pues te instalas la distribución por los métodos manuales, ¿no? O sea, y ahí lo tienes. Bueno, Carlos, háblanos un poquito, por favor, de lo que es, pues estábamos hablando de las distribuciones, pero hablamos un poquito más en detalle de lo que es la arquitectura del WSL2. Bueno, voy a por un café y para coger esto fuerza. Esto se va a poner fuerte ahora. Carlos ahora mismo se acaba de hacer pipí encima. Acaba de sonreír. Me lo han dejado botando, ¿sabes? No, pero una preguntita que tengo. ¿Tenéis alguna pregunta concreta o queréis que comente la arquitectura en general? Tú dale ahí, Candela. Sí, no, yo creo que comento un poco en general para ver un poco, porque al final a mí por lo menos me maravilla el resultado de WSDL, o sea, y cómo lo han hecho es espectacular. Sí, hay un tema, a ver, si yo no, o sea, imaginad que esto fuera la primera vez que veo yo ese dibujo en pantalla, ¿vale? Y tuviera que decir algo que me llama la atención así de entrada. Bueno, lo primero es que hay una máquina virtual, ¿no? Y eso ya lo hemos comentado al principio, digo, hostia, pero ¿esto es virtualización? Bueno, es una virtualización que es ligera. Pero lo más chulo que hay en todo esto es que, fijaos que la parte que es el kernel, Linux kernel, ¿cuántas veces está? Está una vez, una única vez. Pero en cambio tenemos dos distribuciones de Linux ejecutándose. O sea, tenemos Ubuntu y tenemos Debian. Por lo tanto, aquí ya estamos, o sea, para los que sean un poquito escépticos con estos nuevos lanzamientos tecnológicos y demás, que piensen, ¡buah! Pues si esto yo me cargo mi Hyper-V en Windows 10, yo empiezo a meter aquí máquinas virtuales con el Ubuntu, con el Debian y demás, y más o menos tengo lo mismo, porque yo me abro una ventanita o un SSH local a la máquina, me meto, hago tal, y hombre, puedes conseguir una experiencia parecida, no creo que tan buena como con esto, pero tampoco estás siendo ni de lejos lo eficiente en el manejo de recursos que estás siendo si utilizas WSL. Lo primero que llama la atención es que tenemos un único kernel de Linux y sobre ese kernel de Linux tiran todas las distribuciones que nosotros queramos poner. Por lo tanto, ya no estamos ejecutando múltiples kernels. ¿Y cómo hace esto Microsoft? Pues en realidad cada distribución está, digamos, empaquetada en una especie de contenedor. No es un contenedor Docker al uso. No puedo entrar tampoco en los detalles específicos de cómo se monta ese contenedor, porque con toda la sinceridad, pues no lo sé. No sé qué tecnología hay detrás de que Microsoft empaquete esto. Lo que sí puedo deciros es que está basado en los Compute Services de Hyper-V y cada distribución, pues a través de ese protocol server que tenéis puesto ahí en pantalla, pues es como habla y se comunica con los distintos elementos que hay en Windows. Hay un tema que Microsoft ha cuidado bastante bien, porque digamos que al tú coger y virtualizar el sistema operativo y virtualizar el kernel, la visibilidad del sistema de archivos y de los recursos que tenías en Windows cambia radicalmente con respecto a WSL1, ¿no? Entonces Microsoft ha puesto bastante empeño en que, tal y como estáis viendo ahí, pues en lugar de tener los sistemas totalmente aislados y separados, pues tú puedas coger y puedas seguir accediendo al sistema de archivos de Windows, puedas coger y puedas acceder viceversa desde la máquina
desde el propio Windows acceder al sistema de archivos de la distribución de WSL, puedas interoperar con bastante facilidad y con independencia de que estés en un sitio u otro. Y hay un tema que comentaría si tuviera más profundidad en él y que no lo sé, y es que cuando salió WSL 1, no sé si algunos recordaréis, hubo bastante reticencia y movida con respecto a los temas de seguridad, porque al parecer muchos de los temas de seguridad que aplica Windows cuando tú estás pues en un entorno gestionado y administrado, pues WSL se los salta por la torera y puedes hacer bypass de un montón de cosas de seguridad. Probablemente a la hora de estar virtualizado ya no puedas hacer más esa movida, porque al final estás regido por el mismo tipo de situaciones que tendrías una máquina virtual que tú ejecutas ese estándar dentro de Hyper-V. Y bueno, volviendo un poquito al diagrama, ¿vale? Ahí veis una pieza que es quizás de las más importantes de todas, que es el LXSS Manager Service. Este es el servicio que maneja, digamos, la containerización que os he hablado de las distintas distribuciones de Linux y que tiene un cliente para hablar con él y hacer las distintas configuraciones, que es el wsl.exe. Entonces, bueno, en ese comandito, me vais a permitir que aparte un poquito esto, vais a ver que se me va la pantalla, pero es que se me ha cerrado la sesión en el equipo y quería cambiar. A ver, yo lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar. No sé si con mejor o peor fortuna se va a ver algo de la pantalla. Yo lo voy a poner más o menos. Lo voy a poner más o menos por aquí. A ver, esto no es ni más ni menos que un terminal de Windows y veis que tengo la PowerShell abierta, que tampoco hay ninguna cosa especial. Entonces, si yo lanzo el comandito de WSL, vale, si lanzo el comandito de WSL, me ha cargado la distribución de WSL. Si yo lanzo wsl.exe, efecto demo. Pues es que si no le pongo parámetros, el tío me carga directamente la distribución. Si yo pongo, lo que quería que me sacase es la ayuda, ¿vale? Si yo pongo WSL y le meto GEL o le meto algún parámetro, veréis que hay un comando precisamente para hablar con el servicio de LXSS y veréis que puedo, pues bueno, cargar distribuciones, gestionarlas y hacer, pues, mogollón de temas con ella. Incluso puedo coger y puedo mandarle un shutdown a una distribución particular. Si yo hago un WSL -V -L, o perdón, mejor dicho, -L -V, veréis que me lista las distribuciones que yo tengo instaladas dentro de mi entorno y la versión, además, de WSL con la que se está ejecutando. De hecho, la versión 1 y la versión 2 pueden convivir entre sí. Y ahí podéis ver cómo tengo un Ubuntu en la versión 2, tengo un OpenSUSE en la versión 2 también, y tengo otro Ubuntu análogo, pero que tengo en la versión 1. Entonces, cuando estos son contenedores, que es lo que se está viendo en el diagrama, de las distintas distribuciones que hablan contra el mismo kernel. Si yo ahora hago aquí y me abro un Ubuntu, ¿vale? Y por aquí lo estáis viendo, tengo aquí un inicio de pantalla bonito. Si yo pongo un -a, pues bueno, esto es lo que en los años 90 y año 2000 esto hubiese dado un morbo impresionante. Permitidme que le haga un zoom, pero a ver, un -a es un comandito de Linux que nos saca información sobre la versión del kernel que estamos ejecutando, ¿no? Y ahí estamos viendo Linux, el nombre del host, la versión del kernel _Microsoft. Que eso es, pero por Dios, ¿se ha congelado el infierno? ¿Están los cerdos volando? ¿O qué ha pasado aquí, no? Ha cambiado mucho Microsoft, ¿eh? Exacto. Y el nuevo Microsoft es así, o sea, ya no debería sorprendernos tanto estas cosas. Yo ahora puedo coger y puedo cargarme el otro Ubuntu, que aquí con la cámara, pues, ya os digo, disculpad, habitualmente me hubiese encantado compartiros la pantalla, no tengo internet, estoy con un iPad y esto es lo mejor, esto es el mejor medio técnico al que puedo llegar con este tipo de cosas. Pero bueno, yo pongo aquí el UNAME y estoy en el mismo kernel. Bueno, no, perdón, hoy en el mismo kernel, disculpad, que se me va la cabeza. Aquí podéis ver cómo estar en la versión 1, estoy en un kernel distinto, pero porque realmente no es que esté ejecutando ese kernel, es la traducción de APIs que os he llamado antes. Si me voy al al SUSE, da que sigo yo bueno con las nomenclaturas. Si me voy al SUSE, el SUSE se está ejecutando en la versión 2 y sí podéis ver cómo el kernel es exactamente el mismo.
De hecho, lo normal es que cuando instalemos una distribución de Linux, cada una lleve su kernel. O sea, si yo pongo un OpenSUSE, el kernel es el de OpenSUSE. Si pongo un Ubuntu, es el de Ubuntu. Si pongo el de Debian, pero ya lo pagaron todo, lleva el de Debian. Aquí, en cambio, estáis viendo cómo todas comparten el mismo kernel, salvo cuando hay una diferencia de versión de WSL, porque verdaderamente el kernel que se está ejecutando es el mismo. Y si me permitís aquí, en esto que os estoy enseñando, una de las demos más tontas, la demo es tontísima, ¿vale? O sea, más tontas y más curiosas que se pueden hacer, voy a ver si subiendo la pantalla hasta aquí, lo podemos ver bien, que se puede hacer es el tema del disco. O sea, cómo de rápido es el disco en la nueva versión de WSL2. Recordad que tenía un Ubuntu, que es la primera pestaña, que es la versión 2. Después tengo otro Ubuntu, que es la pestaña, la pestaña, la voy a poner aquí al lado, justo la que tengo al lado. Y hay un SUSE, que es la versión 2 otra vez. Del SUSE vamos a pasar de momento, ¿vale? Versión 2 de WSL, versión 1 de WSL. Pues voy a coger y voy a hacer una cosa muy, muy tontita, que es, voy a tirar el comando time. El comando time básicamente lo que hace es lanzar otro comando y decirte cuánto ha tardado en ejecutarse, ¿vale? Y entonces voy a utilizar el dd, que es un comando de lectura y escritura de sectores del disco, maravilloso. O sea, si tenéis una Raspberry Pi, pues un comando que utilizaréis pues día a día para quemar las tarjetas SSD. Y le voy a decir que quiero copiar del dispositivo dev 0, que esto que es lo que voy a hacer, copiar ceros, básicamente. ¿Y dónde lo voy a copiar? Pues en un archivo que se llame ts.img, ¿vale? Le voy a decir que el tamaño del bloque que quiero copiar es de 1 giga, así por tirarlo por lo bajo, y el número de bloques pues va a ser 1, con lo cual quiere decir que voy a coger y voy a copiar 1 giga. Y me vais a permitir una cosita, porque la prueba me iba a salir mal. No sé si lo estabais viendo por qué. La prueba me iba a salir mal porque la carpeta en la que estoy es en la del sistema de archivos de NTFS. Eso te iba a decir, que ahí el rendimiento es mejor que la anterior, pero si te vas a la carpeta Home o a una carpeta del Ubuntu es mejor. Oye, vamos a hacerlo, es súper interesante. Vamos a hacerlo y veréis cómo en la carpeta Home, pues bueno, aquí sale el resultado. Vamos a ver si se puede apreciar bien, pero ahí se puede ver que en tiempo total de ejecución del comando han sido 3 segundos y en escritura del disco real, que es el donde pone sys, por ir muy rápido, real, o sea, real es el tiempo que ha tardado el comando en ejecutarse, y user, la parte del código que corresponde a ejecución del programa, o sea, eso es el programa en sí, y sí son llamadas al sistema y al kernel, que en este caso es la escritura de disco, ¿vale? Pues bueno, unos 0,48 milisegundos y 3 y pico. Si me voy al 1 y ejecuto este mismo comando, en el sistema de archivos de Windows, sí, va a ser más rápido, levemente más rápido. ¿Vale? Lo ejecuto aquí y ¡tirín! 3,5, 2,3, 3,5. Bueno, pues ha sido prácticamente similar, ¿eh? Prácticamente similar. Más rápido, pero marginalmente, por muy poquito. Pero vamos a coger ahora y vamos a irnos a la carpeta root, o sea, la carpeta home. ¿Vale? En lo que lo vas haciendo, Carlos, cuando Carlos ahora está cambiando la carpeta root es porque cuando ha arrancado su Ubuntu, lo que está haciendo es utilizar una carpeta que está montada, el mount, ¿vale?, de lo que es nuestro Windows. Entonces, el primer comando que ha ejecutado realmente lo está haciendo utilizando una carpeta compartida que tienes entre Windows y el Ubuntu, ¿vale? Pues sí, gracias por la explicación. De hecho, aquí acabo de ejecutar la escritura de 1 giga. Se puede ver cómo prácticamente, fijaos el detalle, el tiempo verdaderamente de escritura más o menos es el mismo, pero en cambio el real, que es el que mide el total de las llamadas de todo, es el que ha variado notablemente. Pero bueno, estamos ahora en 0,7 segundos. Si ahora hacemos la misma operación en la versión 1, pues veremos que esos 0,7 segundos pues se han convertido en 3 segundos con 3, ¿vale? Considerablemente más lento. Microsoft, si os miráis el anuncio de Microsoft sobre la versión 2 de WSL, ellos dicen que el acceso al sistema de archivos ahora es en torno a de 3 a 6 veces más rápido. Y aquí queda patente. O sea, aquí podemos ver cómo de 0,7, un tiempo de 0,7 segundos, aquí tardamos 3, pues ya estamos en unas 3,5 veces más rápido que el otro. Entonces, bueno, es
es muy notable el incremento de rendimiento en el sistema de archivos. Y bueno, pues si hiciéramos una apt-get y nos pusiéramos a instalar paquetes, que no puedo hacer porque no tengo internet. Sí. De hecho, voy a hacer la triste prueba de a ver si ha vuelto. No ha vuelto. No ha vuelto. Este ordenador está en local, ¿vale? Por eso no puedo compartir en la pantalla. Pues esa es la situación. Entonces, bueno, un incremento de rendimiento muy, muy notable y la verdad es que me parece espectacular. Las arquitecturas son tan increíblemente distintas que por eso Microsoft ha optado por dejar la WSL1 como opción y puedes incluso mezclar distribuciones por si tú ya tenías montados escenarios o arquitecturas en las que WSL1 era una parte fundamental y este cambio radical de arquitecturas te cambia las fichas, pues bueno, pues tienes opción a seguir utilizando la 1, no pasa nada. Importante, cuando estés en WSL2, lo que ha enseñado Carlos es muy, muy, muy importante. Trabajar en el disco del Ubuntu. Trabajar en el root o en el home, pero siempre en el disco del Ubuntu. Como empecéis a desarrollar utilizando el mount, vais a notar muchísimos problemas de rendimiento al hacer un simple npm install. Bueno, sí. Es que un simple npm install anda que no instala cosas ahí. Eso es invocar a Dormammu en determinado momento. He hecho una aplicación en Node que ocupa 5K, pero tengo unas dependencias de 300 megas. Sí. Si fueron 300... Sí, lo he dicho así muy diariamente. Me tira 3 horas instalando, ¿eh? Madre mía. Sí, literalmente. Bueno, David, ataca. No sé si es una pregunta que tengáis preparada o no, pero creo que merece la pena mirar. ¿Vais a preguntar algo de aplicaciones gráficas? Está para el final, pero si quieres la soltamos ya. ¿Qué pasa con las aplicaciones gráficas, Carlos? Eso es. Voy. En el build de este año, si habéis seguido el build, habréis visto que en la Keynote de Satya había una captura de pantalla, publiqué en las redes sociales, que parecía toda una declaración de intenciones adicional, que era que tenía esa, justamente esa. Joder, qué cracks que estáis hechos. Sí, además, quien esté viendo esto... Poco, trabajamos mucho esto. Quien esté viendo esto, sabes que esto es totalmente espontáneo. O sea, yo no sé qué es lo que me van a sacar, ni lo que me van a preguntar, ni nada, ¿eh? O sea, no, aquí pacto cero, ¿eh? Pues justamente esta captura de pantalla será toda una declaración de intenciones. Ahí lo que estáis viendo es el File Manager de Gnome, Gnome para los amigos, y al lado se está ejecutando sobre Windows, y aquí Satya no dijo cómo, no dijo de qué manera, ni de qué forma, pero dijo que habrá soporte nativo de Windows para las aplicaciones gráficas de Linux. Y la verdad es que es toda una pasada. Sin embargo, ya podemos ejecutar a día de hoy aplicaciones gráficas dentro de Windows. Sí. Y a ver, esto daría para una sesión totalmente aparte, pero básicamente las aplicaciones de Linux se ejecutan sobre una arquitectura. Las aplicaciones gráficas, bueno, se pueden ejecutar sobre varias arquitecturas, pero digamos que la que se ha impuesto como estándar y la más común es la que se llama las X11, el sistema X-Window, en singular, que mucha gente, pues claro, dice el X-Windows. No, el X-Windows no existe. Es el X. De hecho, bueno, los que antiguamente eran muy radicales se ofendían cuando tú decías X-Windows. Ya está el Windows 0. Es X-Windows. Entonces, a ver, el sistema de X-Windows, las X, se le dice habitualmente, es el sistema gráfico por excelencia de los entornos Unix y por extensión también de Linux, y tiene una arquitectura cliente-servidor que es muy, muy potente. Y porque básicamente está diseñado, ya desde aquella época que se concibió a finales de los 80, está diseñado para ser transparente a nivel de red, con lo cual quiere decir que yo, con un terminal en un sitio determinado, puedo cargar una aplicación gráfica en otro. Y esta arquitectura, además, como buena filosofía Unix, es multiplataforma, con lo cual quiere decir que tú en cualquier sistema operativo puedes implementarte un servidor X, y para que os hagáis un esquema muy rápido, el servidor X es el que pone la pantalla, el teclado y el ratón, y el cliente es la propia aplicación que se ejecuta y el sistema de archivos y el cómputo que comparte, ¿vale? Entonces, hay multitud de de servidores X para Windows que nos permiten ejecutar aplicaciones gráficas de Linux, que lo podríamos hacer, por ejemplo, a través de un SSH. Yo tengo un SSH en mi red local, cargo una aplicación gráfica, le digo que la IP del servidor de pantallas es mi ordenador,
y se ejecuta. Y con WSL nada nos impide hacer exactamente lo mismo. De hecho, me voy a venir aquí a la versión 2, se puede hacer en la 1, no pasa nada, funciona exactamente igual. Y lo primero que voy a hacer es consultar, permitidme que cambie la pantalla a lo que se pueda ver. Lo primero que voy a consultar es qué hay en mi variable display, ¿no? Y mi variable display dice que tengo localhost 0. Entonces, si yo intento cargar una aplicación gráfica como el Xcalc, si le escribo bien, vale, pues me va a decir obviamente que no es capaz de abrir el display, porque claro, el localhost 0 no tengo ninguno. Tengo que ponerle la IP de mi máquina local para que pueda coger y pueda trasladarle al servidor X que tengo instalado el display. Entonces voy a lanzar un export, voy a decirle que el display es 192, 168, 18, 172 y el display 0.0, ¿vale? Entonces le grabo eso y ahora lanzo el Xcalc y no se ha visto porque la captura de pantalla lo que da, pero aquí podéis ver cómo la calculadora pues se está ejecutando aquí perfectamente, ¿vale? Pues lo cual, pues bueno, es bastante llamativo. No sé si me da para ver la barra de tareas. Aquí en este caso, el servidor X que estoy utilizando es el X410, es de pago, a mí me ha costado 10 euritos, pero la verdad, para lo bueno que es y el servicio que hace, me parece bastante económico. Y hay versiones gratuitas hay otros servidores gratuitos como el Xming o como el VCXSR, no me acuerdo de las siglas, ¿vale? Que pueden funcionar y pueden hacer este tipo de cosas. A ver, puede uno cargar aplicaciones gráficas. Aquí he cargado la calculadora. No sé si lo tengo aquí instalado. No lo tengo instalado. Creo que en el WSL1 sí que lo tengo. Pero si yo cogiera, una de las demos que muchas veces hago sobre este tema es cargar un Firefox completo. ¿Lo tengo aquí instalado, Carlos? No lo tengo instalado en ningún sitio. Ah, qué lástima. Una de las demos que muchas veces hago es cargar un Firefox completo. El XA se me ha ido, pero que sepáis que lo tengo ahí ejecutándose, ¿vale? Vale, pero ojo, que lo tengo ahí ejecutándose y que con cierto lag, pero me mira el ratón, ¿eh? Bueno, ahora se me ha quedado visto hacia arriba. Vale, un poquito de lag, pero más o menos lo mira, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas funciona. Y si, a ver, no va a dar tiempo para que lo instale, pero si yo ejecuto una ptget install Firefox, una ptget que, por cierto, en WSL2 va más rápido. Ay, ¿y a quién voy a engañar si no tengo internet en ese ordenador? Pero no vas a instalar sin internet, digo, esto es lo más grande ya. Me voy a tener que conformar con ejecutar otro tipo de aplicaciones como el Xbuild. Esto, la gente muy afín a Microsoft, por favor, que se tape los ojos. El Xbuild es un juego de los... sí, es un juego básicamente de los años 94, si veis ahí el About, ¿vale? El 94. Y os podéis imaginar cómo era aquella época en el 94 con respecto a Microsoft. Y el juego es básicamente el juego habla de un hacker, ¿vale? Un hacker informático, anónimo, que no se conoce, no se sabe quién es, ¿vale? Habla de un hacker que básicamente quiere instalar un virus disfrazado de sistema operativo en multitud de máquinas, ¿no? Y entonces, pues tú tienes que impedir que lo instale, ¿no? Y entonces, pues bueno, en eso consistía el juego, ¿no? Es un juego clásico ya no voy a decir de Linux, de Unix en general, y aquí está en WSL en modo gráfico ejecutándose como un campeón, ¿vale? Si le dais al muñequito, pues... ¡Oh! ¡Ha petado! ¿Y sabéis por qué ha petado? Porque básicamente, como ha instalado el sistema operativo en todos los equipos, pues los ha convertido en tostadoras, como estáis viendo ahí, ¿vale? Entonces, pues bueno, ha petado, pero no pasa nada. Aquí están las puntuaciones de las partidas, le digo OK y siempre me puedo coger y me puedo echar otra. Entonces, el sistema básicamente consiste pues en evitar que este personaje, que es el aquí aleatorio, pues instale el sistema operativo en esos sitios. Pero bueno, no voy a poner más que pueda haber sensibilidades. Qué recuerdo del Xbuild, ¿eh? Qué bueno. ¿Qué recuerdos tú? Yo me acabo de enterar que eso existe. Tú ese tipo de ventanas ni las conoces. No, tú eso no lo habías visto en la vida. No, la ventana, bueno, sí, la ventana sí la he visto, ¿eh? Tampoco que estoy de informático. Tú eres Ubuntu. Sí, el Ubuntu que usaba yo, cosas como son. Bueno, un toolkit muy conocido de la época para hacer widgets y sistemas gráficos en Unix es el Motif, y todavía sigue presente incluso a día de hoy. Y bueno, pues sí, claro, es
es facilísimo identificar este tipo de cosas. O sea, porque al final ves cómo están construidos los widgets y lo ves. Lo ves básicamente. O sea que sí, toda una serie de recuerdos. Y ejecutándose nativamente dentro de nuestro Windows. O sea que es que la historia ha cambiado muchísimo y la verdad es que me congratula muchísimo porque yo la verdad, si tuviera que elegir un sistema operativo ideal a día de hoy, es Windows 10, sin lugar a dudas, porque tengo toda la compatibilidad y todo todo el sistema y la gestión de escritorio que tengo con Windows, pero no renuncio ya a Linux por ello. Y recuerdo que a veces algunos compañeros, no de la empresa, sino más bien amiguetes del mundo de la comunidad, pues concretamente tengo uno que él siempre ha estado maravillado con el OS X por el tema de estar basado en BSD, ¿no? Y que por detrás se abre su terminal y tal. Pero no puede ejecutar binarios de Linux, porque es otro sistema operativo distinto. ¿Sabes? Tiene que recompilar y hacer movidas y no siempre le sale muy bien. Y ahora viendo esto se queda como, dice, hostia, tío, ¿qué me estás contando? Sí. O sea, tío, pues muy fácil, instálale Windows 10 al Mac. Es brutal. Incluso creo que están trabajando para que la GPU también sea compatible dentro de la WSL, dentro del kernel de Linux. Sí, cierto. Ya podríamos hacer entonces la fricada extrema de instalar Steam, pero esto es dentro de Windows, instalar Steam de Linux para ejecutar los juegos con el Wine. ¡Qué maravilla! Sí, es brutal. Carlos, ¿qué nos cuentas sobre Docker? Porque antes comentaste que ahora teníamos más capacidades de Docker y demás, pero creo que incluso hay una versión específica para WSL2, ¿no? Más que una versión específica, es que tiene un modo experimental en el cual pues lo aprovecha. Es una lástima que no lo pueda enseñar porque lo tuve que desinstalar el otro día porque cosas de la vida, tengo demasiado adaptador de red metido en mi Windows y al activar la feature pues tuve que hacer una limpieza de adaptadores de red y para cuando ya quise instalar el Docker ya se me había ido la conexión a internet, o sea que me quedé ya a medias. Pero básicamente Docker siempre ha tenido un tema complicado y una relación un poco de estas que tú pondrías en el Facebook o en la red social de ligoteo. Es complicado, ¿no? Porque Microsoft ha hecho una inversión brutal y espectacular para llevar los contenedores de Docker a Windows. Los kernels son radicalmente distintos y los contenedores dependen muchísimo de estructuras del kernel. Se ha conseguido, pero es verdad que en última instancia, pues como Docker es virtualización del sistema operativo, pues un contenedor de Windows se ejecuta en Windows y no se ejecuta en Linux, ni viceversa, ni Windows se ejecuta contenedores de Linux. Y Microsoft es muy consciente de que el hecho de no poder ejecutar contenedores Linux en Windows, pues es un hándicap para el sistema operativo, y siempre ha ido intentando desarrollar los medios para que eso sucediera, ¿no? Y con esta iniciativa, colaborando con Docker, salió una feature que yo creo que ya mucha gente tendrá en el olvido, pero sonará, que es la LCOW. LCOW de vaca, o sea, de vaca, que LCOW es Linux Containers on Windows, ¿vale? Y esta iniciativa nació porque Microsoft estaba en paralelo desarrollando WSL y se pensaba que se podía utilizar WSL en algún punto yo creo que estaría ahí en el backlog para en algún punto del desarrollo cuando fuera posible abordarlo, poner WSL hacer funcionar los contenedores de Docker con WSL, ¿vale? Lo que pasa es que con el paso del tiempo y la arquitectura de WSL1, eso empezó a hacerse un poco bola, empezó a hacerse complicado, porque había llamadas de muy bajo nivel, que es que cuando tú tienes una llamada al kernel de Linux, que para traducirla al kernel de Windows es que no existe, es totalmente opuesta, eso no lo cambias fácilmente, ¿no? Y se hizo un poco bola. Entonces, ahí Microsoft optó por una aproximación distinta e hizo algo que básicamente sentó las bases para WSL2, que es que los LGO se ejecutasen como una máquina virtual enana pequeña dentro de Windows. Y cuando activábamos esa feature experimental, ya estábamos utilizando esa máquina virtual minúscula súper optimizada para ejecutar contenedores de Linux en Windows. Ahora que ha salido WSL2 y que ahora sí que puede Docker hacer eso, pues evidentemente ya lo que sí puede hacer es una compatibilidad total con que tú, si quieres ejecutar contenedores Linux en Windows, ya no dependes de la máquina virtual de Moby, utilizas la máquina virtual pequeñita esta que antes era experimental, pues directamente lo que haces es un container más, o sea, es como si fuera una distribución más de Linux. Tú puedes tener tu Debian, puedes tener tu Ubuntu, y en este comandito que yo ejecutaba antes, y es una lástima porque no se puede ver, pero en este comandito que yo ejecutaba antes, que me listaba las distribuciones, si yo tuviera Docker
con la compatibilidad de WSL2 activada, ahí abajo me aparecería Docker Desktop también, como una distribución más. ¿Y podría entrar y gestionarla? No, pero es lo que utilizaría Docker para ejecutar sus contenedores en Linux bajo Windows. Y bueno, pues esto cambia también mucho la historia y cambia también mucho la película porque, a ver, los contenedores de Windows tienen cierta relevancia, pero no nos engañemos, el 98% del uso de containers que hay a día de hoy son containers Linux. Y si yo soy un desarrollador y hablamos de productividad del desarrollador, o sea, Docker es una tecnología que brilla mucho en múltiples facetas, también en el lado de los servidores, en sistemas, en consolidación, en portabilidad, pero para mí uno de los temas también en los que más brilla y que no es nada despreciable es en la productividad de un developer, la productividad de un desarrollador, el que yo necesito una base de datos MySQL y me la levante ahí en 2 segundos. Para un desarrollador, ¿vale? Eso, justamente eso, Alberto, muy bien, joder, genial, esa. Genial, estupendo, es justo de lo que hablaba. Entonces, claro, para un desarrollador ser productivo con contenedores, pues tenía que tirar de la máquina virtual de Moby y al final eso lo que lastraba mucho pues era también en el rendimiento de su máquina. Es decir, si su máquina de desarrollo, su portátil o lo que tuviera iba ajustado, pues al final uno se iba a encontrar con ciertas dificultades de tirarlo. Ahora eso ya no es un problema. Ahora con los mismos recursos de tu máquina tiras el container, lo ejecutas como si fuera un Linux y estupendo. Que desde el punto de vista de desarrollo, pues igual que ocurría con el Code, pues es otra cosa que me parece espectacular. Sí, la interoperabilidad que han desarrollado, que están desarrollando entre los dos kernels, es brutal, ¿no? Ya no solo es el Code o el Docker, sino incluso el otro día yo estaba con el Git, estaba haciendo y configurándome el Git y te puedes configurar el Credential Manager que tienes en Windows. ¿Sabes cuánto tiempo hemos soñado con eso? Sí, muchísimo. O sea, las claves SSH y los personal tokens se han acabado. Sí, a mí me frustraba mucho porque, a ver, ¿sabes lo que ocurría? Que al final, pues otra de estas confesiones que puedo hacer aquí, ¿no? Pues uno está vago, ¿no? Y cuando uno está vago, ¿no? Pues, ¿qué es lo que he dicho yo muchas veces? Pues estoy trabajando con Git, tengo que hacer un commit y un push, y resulta que para el push, o sea, para hacer el clone y para hacer el pull, pues no hay problema, ¿no? Pero cuando tienes que hacer el push necesitas las credenciales habitualmente, si es un repo abierto, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando lo estaba, como os he dicho antes, mi shell principal a día de hoy ya es más bash, que es más, bueno, a día de hoy, antaño lo era también, ¿eh? O sea, ha sido más bien como recuperar un poquito aquello. Pero bueno, vuelve a ser un poco el bash. Y claro, cuando yo hacía los git push, pues claro, evidentemente no se entendía con el credential manager y me decía, pues no puedes autenticar. Y la versión de Linux no lleva toda la integración del multifactor authentication. Entonces era un poquito stopper y había que tirar de tokens, como estabas diciendo. Y sí. Estaba vago, ¿y qué es lo que hacía? Buah, me da igual. Me abro un CMD, me abro un PowerShell y hago el push desde allí. Y allí funcionaba y no hay problema. Pero aquí alguien que me esté escuchando me podría tirar de la oreja por eso. Y podría decirme, Carlos, ¿qué estás haciendo ahí? Y el problema de eso es que el manejo de permisos del sistema de archivos en Git es el sistema de archivos de Linux, es el Extended o el XS, bueno, que es de rabia, pero lleva el modelo de permisos de Linux. Cuando tú haces un push desde Windows de archivos que potencialmente serían de Linux, pues esto lo va a subir con los permisos que le parezca. Y entonces a lo mejor resulta que un script que debería ser ejecutable, pues no lo es, ¿vale? Y entonces ¿qué ocurre? Pues que cuando alguien en un Linux de verdad vaya a hacer un clone y vaya a ejecutarlo, le va a decir, joder, este tío no ha marcado esto como ejecutable, vaya leche. Que se puede enmendar porque tú en Git puedes coger y puedes definir específicamente los permisos del archivo incrustados en el propio Git. Siempre es poco intuitivo, es una leche, ¿no? Y al final, pues bueno, incluso las mayúsculas y minúsculas también, ¿no? Hay que tener cuidado ahí entre Windows y Linux a la hora de subir al Git, ¿no? Pero te digo, yo lo del Credential Manager a mí me hizo, pero muy feliz. Yo cuando lo vi, digo, es que esto lo llevo esperando toda la vida. Sí. Yo como agua de mayo, porque al final, por hacer el atajillo de no tener que irme a la página de por ejemplo, de GitHub y solicitarme un token o este tipo de cosas, pues lo hacía desde el CMD y digo, venga, más rápido, tiro, y después pasaba esas cosas. Sí. O sea que el camino más corto, gente, a lo que lo estáis viendo, el camino más corto no siempre es el mejor. ¿Ves? Y ahí, fíjate, ahí vamos a hilar, yo creo que con ya la última, para ir cerrando un poquito la última pregunta, que es, danos un poco unas pinceladas de buenas prácticas a la hora de empezar a trabajar con WSL2.
Bueno, las primeras buenas prácticas es que pilotes algo de Linux. O sea, eso es lo primerísimo que deberías pilotar, ¿no? Porque al fin de cuentas, cuando tú estás en Linux, aunque tú estés dentro de Windows, tú vas a tener que enfrentarte pues, básicamente a todos los temas de un sistema operativo Linux nativo. Quiero decir, tú vas a tener una shell que por defecto va a ser el bash, oye, la puedes cambiar por otra. Si te apañas más con la Z-shell, por ejemplo, con el C-shell, pues oye, estupendo, me parece genial. Pero vas a empezar con el bash, esa shell pues no necesariamente la vas a pilotar. Después, adicionalmente, pues todo el tema de gestión de paquetes, de sistema de archivos, de permisos, pues eso también es un tema que hay que aprender aparte. Y en definitiva, yo lo primero de todo que le diría a un usuario es que si vas a utilizar WSL, pues vas a utilizar Linux a todas. O sea, no vas a utilizar una capa que te lo pone más fácil o que te lo pone tal. Y ojo, que no os digo que sea difícil, ya es fácil, pero digamos que no es una capa que te va a extraer nada. Tú vas a tener ahí un Linux de verdad a todas para que tú trabajes con él. Y eso va a implicar que en tus conocimientos de Windows vas a tener que incorporar conocimientos de Linux. Si no lo estabas haciendo ya, que deberías, pues ahora tienes todavía tienes más motivos para coger y para hacerlo. Y bueno, y son temas que definitivamente hay que aprender. Segundo consejo que yo daría con las best practices, elige la distribución que mejor te venga, y ahí me voy a referenciar a mí mismo cuando hablaba de Linux Torvald y, oye, utiliza la distribución que te venga bien y que digamos te haga el trabajo más fácil y tu día a día. Sin embargo, aquí es donde empiezan los peros, ¿vale? Aquí es donde empiezan los peros. La advertencia que yo daría inmediatamente después es cuidado con la seguridad. O sea, cuidado con la seguridad. ¿Por qué? Todavía no he tenido tiempo de hincarle bien el diente a la arquitectura de networking que hay detrás del WSL2, que es distinta de la del 1, ¿vale? Y en el 1 es que en el 1 era peligrosísimo, porque tú en el 1, un servidor o un programa que esté escuchando en un determinado puerto está expuesto en tu máquina. Con lo cual quiere decir que si yo en Linux accidentalmente me levanto un servicio, pues yo que sé, imaginado, me pongo un Nginx, un servidor web, ¿vale? Lo levanto inadvertidamente, eso hace un bind al puerto 80, por así decirlo. Es como si a todas, yo en mi máquina Windows hubiese levantado un servidor con el puerto 80, ¿vale? ¿Y esto qué podría decir? Bueno, vale, joder, pues igual que si me levantase un Internet Information Server. Sí, pero si no lo pilotas mucho y lo levantas de forma inadvertida, lo tienes ahí abierto, y encima en el caso de WSL1 había problemas de seguridad que hemos mencionado antes, de que, oye, que cuidado, que si te hacen, por ejemplo, una elevación de privilegios, un shellcode o algo con lo que tú puedas coger y puedas saltar del espacio del proceso en el que se está ejecutando, por ejemplo, el Nginx y saltar a otro sitio, puede que en WSL1 obtuviera más privilegios de los que debería tener a lo mejor. Esto en WSL2 está ya bastante solucionado, pero eso no quita que tengamos que ser cuidadosos con qué estamos levantando. A día de hoy, en la arquitectura de networking que hay, hasta donde la conozco, ¿vale? No expone puertos directamente, sino que hace un nateo. O sea, hay un NAT que existe entre el kernel de Linux que se está ejecutando con WSL y el Windows Host. Pero si no está ya, me pareció escuchar en el build o en alguna sesión específica que sí está planificado que esa exposición sea directa, pues como lo era con WSL1. ¿Por qué? Pues leches, porque es muy práctico, porque si yo me quiero montar un servidor web o me quiero montar cualquier tipo de servicio y lo estoy montando en mi Windows a través de WSL, ¿por qué tengo que tener un espacio de direccionamiento distinto, por así decirlo, ¿no? O sea, es una castaña. Pero claro, cuidado, porque cuando se hace apt-get, ¿vale? O cuando se hace yum, o cuando se hace cualquiera de estas cosas, pues se nos pueden instalar servicios y muchas dependencias, y tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos instalando y de qué puertos se abren y qué puertos se están escuchando. Y ahí el comando netstat es nuestro gran amigo. O sea, el comando netstat es un gran amigo. La gente se va mucho a iptables y dice, sí, porque con iptables eso lo podemos contrallamar. Estupendo, iptable me parece fenomenal y es un firewall ya con recorrido que tiene una potencia sin igual cuando trabajamos en Layer 4 con saborcillos de Layer 7. Pero antes
antes de irse al impetables es, oye, antes de coger y empezar a poner un cortafuegos, ¿por qué no miras primero si tienes puertas abiertas directamente? O sea, mira qué proceso estás escuchando, porque lo que definitivamente es más seguro es que no tengas ningún proceso escuchando, no que tengas procesos escuchando y cierres puertas. Entonces, lo primero de todo es que no tengas ningún proceso escuchando. Entonces, vigila los procesos que tienes escuchando, porque yo con esto espero equivocarme, ¿vale? Estas de estas predicciones que yo lanzo aquí, pero espero equivocarme. Si no se tiene cuidado con esto, pues habrá toda una línea vertiente de seguridad, estupendo, más trabajo para los consultores de seguridad. Una línea de trabajo bastante interesante y bastante curiosilla, que será la de gente que inadvertidamente tiene cosas abiertas y publicadas ahí en su WSL y la gente accede. Mucho cuidado también, no sé si os habéis fijado en un tema de seguridad, que puede ser también garrafal. La demo que acabo de hacer del servidor X, básicamente, no sé si os habéis fijado, pero he hecho un export de una IP que tengo yo en Milán y ahí he chutado la aplicación y ha aparecido por ahí. Con lo cual, la doble lectura, y no se me caen los anillos si os cuento eso, pero no es una buena práctica, y es que yo tengo mi servidor X, que básicamente me publica aplicaciones gráficas en mi escritorio, abierto a toda Milán. Entonces, si yo tengo un usuario que está aburrido, como yo en mis prácticas de networking de la universidad, esto os puedo comentar una pequeña anécdota. En los ordenadores de las prácticas de networking de la universidad, que era una aula de laboratorio de prácticas con unos 20 equipos más o menos, los servidores X, o sea, el SSH estaba protegido, pero el servidor X no, y escuchaban cualquier cosa que tú le chutases por la red. Entonces, se me ocurría coger a los colegas que estaban en el equipo de enfrente y me hacía un pequeño script en Bash que básicamente era desde 1 hasta 100, saca una ventana que ponga a veces aparezco sin motivo alguno y aceptar. Y le daba, y claro, aparecía la ventana 100 veces en pantalla y después la gente amargándose, haciendo clic en el OK, yo me partía la caja. Lo mejor de todo es que a esta máquina en concreto, bueno, varias máquinas de ahí también tenía acceso por SSH, y cuando llamaban al profesor para que viera lo que estaba pasando, yo lanzaba un kill de todos los procesos que había metido ahí, porque también lo tenía preparado, se iba y no había nada. Y entonces, siempre que lo llamaban, volvía para allá y no era posible encontrar que... O sea, básicamente pensaba que le estaba tomando el pelo. Y así un semestre entero. Y bueno, lo más difícil de toda la situación, con diferencia, era aguantarse la risa viendo pasar eso. Y tú pones la cara de concentrado en el equipo así, todo concentrado, mientras antes decían, pero qué leches está pasando. Al final confesé. O sea, no me pillaron. Puedo decir con orgullo que no me pillaron, pero confesé porque la verdad es que llegó un punto, es que era demasiado bueno. Era demasiado bueno para no partirse la caja allí. Pero moraleja, cuidado con lo que está expuesto. Más allá de las best practices y de los cuidados, pues vamos, animo a todo el mundo a que lo use. O sea, es una herramienta potentísima. Al fin tenemos... me vais a permitir la ironía, a lo mejor más de uno se mosquea con esto. Yo creo que este es el año de Linux en el desktop. Y que conste que soy, vamos, he sido muy linuxero a lo largo de mi vida. Yo empecé con Linux en el año 99, ¿vale? Mi primera distribución fue Caldera Open Linux. Después me pasé a Red Hat y después SUSE. Pero como todo, yo creo que Linux a lo largo de los años en desktop siempre ha estado flojito. No es lo que yo le recomendaría a un cliente o a un amigo. En cambio, si os he dicho antes que en servidores y en networking, pues todo lo contrario, ¿no? Yo recomendaría Linux fervientemente. Entonces, a ver, cada herramienta es buena para lo que es buena, y aquí el hecho que ha hecho Microsoft de acercar toda la potencia de Linux al escritorio de Windows, pues yo creo que tenemos lo mejor de los dos mundos. O sea, espectacular. Yo creo que hay algo detrás de todo este fondo de Microsoft, que es que lo que intentan hacer es ganar usuarios de Mac. Porque al final los usuarios de Mac ya están en Linux y ejecutan todo en Linux. Digo, puño, pues vente a Windows que vas a tener en Linux. Es la misma versión. Es la anécdota que contaba con mi colega, que él siempre decía, no, es que joder, aquí con el OS X pues yo tengo un BSD detrás. Ya sabéis que en el fondo el kernel de Mac, el Darwin, está basado en BSD, o sea, es BSD a fin de cuentas. Y dice, claro, yo tengo aquí todo esto, entonces claro, incluso no es Linux, pero las cosas de Linux, pues me las recompilo, tengo mi gestor de paquetes, tengo mi tal, pero no es Linux. Y en cambio ahora pues Microsoft les acaba de pegar un adelantón por la derecha, diciendo, no, mira, es que aquí esto es compatible a nivel binario. O sea, que tú te llevas el binario se lo come.
O sea, es que se lo come tal cual. Completo. Hostia, pues eso es un hito. Entonces yo, si tuviera que comprarme algún sistema a día de hoy, pues no te voy a decir que no fuera un Mac, pero lo que sí te garantizo es que si fuera un Mac, le instalaría Windows. O sea, te comprarás un Mac con Windows y tutorial Linux, ¿no? Sí, lo cual yo no sé si saldría el business case, ¿no? O sea, te has gastado un pastizal en un Mac, pero te has cogido y te has puesto Windows para cargar aplicaciones de Linux. Bien, o sea, lo tienes todo, tío. Puede ser peor, ¿eh? Puede ser el Mac con una máquina virtual VMware de Windows para ejecutar el kernel de Linux. Sí, eso ya lo he visto. Bueno, pues también y lo veremos porque, a ver, lo que sí he visto yo es con frecuencia pues los usuarios de Mac que arrancan su sistema operativo y instantáneamente la máquina virtual de Windows por detrás, pues porque hace falta, ¿no? Diseñadores no, la verdad es que diseñadores nunca les he visto ir a Windows, ¿vale? Pero en otro tipo de rol más de developer, pues al final acabas ahí, pues porque es lo que hay, ¿no? O sea, es que tampoco es que tengas mucha opción. Y ojo que el Mac tiene sistemas, o sea, tiene sistemas bastante buenos. Y a mí, particularmente, cuando hicieron el cambio a los X y pillaron la nueva arquitectura con el kernel de BSD, pues a mí me pareció una aproximación muy innovadora, que no dejaba de ser de coger un kernel de Unix y ponerle un poco pues encima una interfaz digestiva, ¿no? O sea, que digamos, pues mira, esto hay un Unix por debajo, pero en vez de ponértelo todo feo, te lo voy a poner fetén, para que sea súper bonito y sea súper chachi. Y ese concepto yo creo que fue muy bueno. Y ahí, pues, buena parte ya sabéis que vino del trabajo que hizo Steve Jobs con el Next, ¿no? O sea, el Next ya tenía un poco esa filosofía y ya la tomaron como base para ir para allá, pues porque los fundamentos de Unix están bien asentados. También os digo una cosa, yo soy una persona que cree mucho en la diversidad y que la diversidad es buena. O sea, es bueno que haya en todos los ámbitos, en informática, en personas, en seres humanos, en general. La diversidad es algo que beneficia a todo el mundo. Y a mí particularmente siempre me ha preocupado que a día de hoy prácticamente todo es Unix. En el fondo siempre lo ha sido, en el mercado empresarial, y lo único que era un poco más distintivo, pues era Microsoft con Windows, ¿no? Que tiene una arquitectura distinta. Pero al final parece que estamos yendo todos a una única arquitectura y a un único sistema. Sí, se salvan algunos sistemas en tiempo real, ¿no? Pero al final parece que todo en más o en menos es Linux. Entonces a mí, pues yo espero que a futuro pues los dos convivan y que no al final acabemos más engullidos todavía en Linux. No por nada en especial, Linux me encanta, pero es bueno que haya diversidad de arquitecturas y diversidad de sistemas. Al igual que a día de hoy con el auge de los móviles pues tengamos también ARM circulando por ahí como arquitectura, pues me parece que es bueno y que es sano versus a tener una única arquitectura que lo domine todo, ¿no? Es un poco lo mismo. Bueno, hablando de ARM y ya para finalizar, ahí os lo dejo, ¿eh? Los que no queráis probar los nuevos ARM de Mac que saldrán en unos años, pasaros a Windows que vas a tener vuestra consolita de Linux sin ningún problema, vuestro VAS sin ningún problema. Carlos, muchísimas gracias. Espectacular, Teo. Muchas gracias. Ha sido una conversación muy interesante, creo que hemos aprendido muchísimo. Darte las gracias por soltar todo ese conocimiento que tienes en ese cerebro y que nos cuentes y que nos enseñes estas cosas sobre el WSDL, que creo que es un gran desconocido para muchos desarrolladores y que nos puede ayudar muchísimo en nuestro día a día, y seguro que para la gente de IT también, ¿no? Porque al final tienes ahí, no sé, ya no te tienes que instalar el PuTTY, sino que ya tienes un... ¡Ay, el PuTTY! ¡Qué tiempo! Yo no me acordaba ya. Tienes una consola ahí para... Tienes el OpenSSH ya directamente ahí. Eso que oye, que si nos ves el desarrollador del PuTTY, trabajajazo, ¿eh? O sea, no. muchísimos años contigo. Correcto, pero bueno, sí, siempre teníamos esa barrera, ¿no? De tener que instalarnos el PuTTY, conectarnos y tal, y ahora lo tenemos un poquito más simple. Así que, Carlos, muchísimas gracias, y bueno, chicos, gracias a todos por este nuevo capítulo, y nos vemos la próxima semana en el número 14. Placer. Me lo he pasado fenomenal, la verdad. O sea que muchísimas gracias por invitarme. Habrá que hacer un especial de MORG o MMORG. Oye, un especial de MMORPG, de MSX, de Amiga, de lo que queráis. De hecho, me parece un poco delictivo. Fijaos, no lo tengo aquí encendido ni por el webcast ni nada. Es que simplemente he hecho algunas modificaciones. Tengo aquí al lado del MSX que no se ha visto en la captura. Tengo un
Commodore Amiga 600 que está, qué bonito. está muy tuneado, o sea, está muy tuneado. Tiene una aceleradora un poquito especial basada en FPGA llamada Vampire, que básicamente rinde aproximadamente como un Pentium. Esa permitís que lo resete. ¿Vale? Rinde aproximadamente como un Pentium. Y bueno, tiene puertos USB por los laterales y LED de tarjetas SD y tiene HDMI. Bueno, está muy tuneado. Y hasta hace poquito pues lo tenía ejecutando ciertos test de estabilidad para ver si las modificaciones que le he hecho, pues esto rula bien o no rula tan bien. Y me habría permitido el lujo de tenerlo aquí de fondo, ejecutando el ejecutando el Quake en Amiga, que la verdad el Quake no es un juego que el Amiga pudiera especialmente mover, la verdad. Y en cambio aquí lo está moviendo como un campeón y la verdad es que va bastante bien. Lo he tenido de fondo todo el rato, lo que pasa es que al final pues con el tema del MSX pues lo he desconectado. Pero bueno, que de cara a la retrocomputación, porque supieres que no solamente tengo el MSX, sino que tengo al lado también el Commodore Amiga. Y ya os digo, este es mi escritorio habitual. Aquí están los libros que he puesto encima del iPad, ¿vale? Y es un libro de... Si os preguntáis, los libros son uno de Oracle, ¿De Java? Otro de Java, el libro de N capas de César de la Torre de Arquitectura de Microsoft y el Esquema Nacional de Seguridad también de Microsoft. Muy útiles todos. Para poner el iPad aquí en alto y poder ver las demos, estupendo. Oye, y en su época... En su época, bueno, el DNK sigue aplicando muchísimo, porque esas arquitecturas todavía se las sigue uno encontrando y César de la Torre es un grande de todo esto. Y el del Esquema Nacional de Seguridad, pues oye, ahí está el compliance y están las certificaciones de Azure, o sea que eso todavía lo tenemos. Pero bueno, que me parecía relevante, digo, joder, lo he tenido aquí todo el rato enseñando, hemos hablado de retrocomputación y no lo he enseñado, pues que por lo menos se viera. Y lo tengo en mi escritorio porque, de verdad, yo los uso, o sea, a mí me encanta utilizarlo y hacer mis movidas con ellos. Vitrinas, no. Qué guay, tío. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego. Un placer, artista. Chao.